Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven, Sígueme con Salomón Aicho. En esta oportunidad vamos a hacer algunos comentarios con respecto al discurso del elder Ox, titulado El amor divino en el plan del Padre Celestial. El presidente Dallin H. Ox, primer consejero de la primera presidencia, nos presenta el siguiente principio. Él nos dijo: el propósito de la doctrina y las normas de esta iglesia restaurada es preparar a los hijos de Dios para la salvación en el reino celestial y la exaltación en su grado más alto. Entonces, el propósito de la iglesia restaurada, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, es preparar a los hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito y el fin? Para que podamos salvarnos en el reino celestial y obtener el grado más alto de esa gloria, la exaltación. Y para ello necesitamos guardar los convenios y los mandamientos que Dios nos ha dado y ser fieles hasta el final, ya que no se necesita mucho sacrificio para heredar también un reino de salvación en la gloria celestial o la gloria terrenal. Pero si nosotros seguimos a Jesucristo, somos fieles y guardamos todos los convenios y mandamientos de Dios, y nos dejamos enseñar y preparar por el profeta y por el Señor en estos tiempos, podremos obtener la vida eterna y la exaltación. Vamos a empezar el inicio de la siguiente manera. Nos dijo el presidente Ox: el plan del Evangelio demuestra el amor de nuestro Padre Celestial por todos sus hijos. Para comprender esto debemos tratar de entender su plan y sus mandamientos. Él ama tanto a sus hijos que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que fuera nuestro Salvador y Redentor, para que sufriera y muriera por nosotros. En la restaurada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, gozamos de una comprensión única del plan de nuestro Padre Celestial. Esto nos brinda una perspectiva diferente del propósito de la vida terrenal, del juicio divino que le sigue y del glorioso destino final de todos los hijos de Dios. Los amo, mis hermanos y hermanas, amo a todos los hijos de Dios. Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, Él enseñó que amar a Dios y amar al prójimo son los primeros grandes mandamientos de Dios. Cuando aprendemos a amar a nuestro Padre Celestial y amar al prójimo, todos los mandamientos restantes nos hacen más fácil. Pagar un diezmo íntegro, guardar el día de reposo, se nos hace más fácil por amor, porque hemos llegado a comprender que el amor de nuestro Padre Celestial divino y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un amor verdadero. Y nos esforzamos por no fallarles, por no herir sus sentimientos, su corazón. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo también siente. A veces pensamos que porque es Dios,
no tiene sentimientos. Pero en la vida de Jesús, en los 4 testamentos, al estudiarlo podemos ver que el Salvador Jesucristo era alegre, era dulce, era justo, era misericordioso, sintió tristeza, también lloró, botó lágrimas, sufrió dolor, sufrió tentaciones, más de lo que las personas puedan sufrir en estos tiempos. Él sufrió mucho más. Él no tenía miedo, no era temeroso, era servicial, muy amoroso, dulce y tierno. También a la vez se airó con látigo en la mano, sacó los mercaderes de su templo, porque era una cueva de ladrones, usureros, gente estafadora, que habían hecho un negocio ahí en el santo templo del Señor. Él nos enseñó a amar. Él fue piadoso. ¿Cuántos de nosotros seguimos ejemplo? Nos falta mucho. Él se acercaba a los leprosos, los tocaba, los abrazaba, los sanaba, los curaba. Muchos dirán porque era Dios, hijo de Dios. Lo hacía porque tenía compasión, amor. A nosotros nos falta caminar por esos caminos, seguir el ejemplo del Salvador Jesucristo. Muchos de nuestros hermanos y hermanas a veces cuando me ven que estoy destapado la boca en estos tiempos, se asustan, se alejan. Pareciera que yo les voy a contagiar la lepra. Y así nos sentimos. He visto y he sentido también. Se cruzan la calle. No tengamos esos sentimientos, queridos hermanos y hermanas. Que si estuviera el Salvador Jesucristo, Él nos abrazaría. A todos por igual. A los vacunados y no vacunados en este tiempo. Él visitaría la casa de los enfermos, de las enfermedades contagiosas y todo. Algo que aprendí y el Señor me enseñó de muy pequeño,
Porque hay mucha gente que tiene asco hasta de las personas. Muy joven, a la edad de 18 años, yendo para 19, me recomendaron y empecé a trabajar para el Ministerio de Salud en un centro médico. Empecé a trabajar como personal de servicio, de mantenimiento, haciendo la limpieza. Mucha gente me criticaba por haberlo hecho, justo de mi entorno, porque lo hacía. Muchas personas no querían ayudar porque ahí entraban muchos tuberculosis, me acuerdo. Y si estaba con una pequeña tos por el clima, siempre pequeño he sido bronquiolo, con los bronquios. Y a veces por el clima, en cambio de clima, me atacaban un poco los bronquios. Ya estás enfermo, se alejaban de mí, mis propios compañeros. Pero yo no. Yo entraba, les ayudaba a los hermanitos, las hermanitas que pasaban ahí. Aprendí, no tenía miedo. Los miraba con gran ternura, con mucho corazón, a los que estaban padeciendo de esa enfermedad, que sí es contagioso. Pero no los tenía miedo, no los tenía asco. Más bien me acercaba a ellos y le daba indicaciones. A veces vomitaban, sangraban en los baños, tenía que limpiarlo. Yo me protegió por 2, 3 años. Pero aprendí algo. No separarme, que no me dé asco. Ese tipo de enfermedades o cualquier otra enfermedad. Dios tiene planes para nosotros. Queridos hermanos, hermanas, que podamos aprender el ejemplo de Salvador. Si bien es cierto, no le estoy aconsejando que no se cuidan, no se protejan en estos tiempos, pero no tengan esos sentimientos de asco o otros sentimientos de repulsión por las personas que están enfermas o por las personas que sean distintos a ustedes o que estén padeciendo algún mal. Tenemos que tener amor por ellos. Por eso son los 2 grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, como quisiéramos que nos trataran a nosotros mismos. Continúo con el discurso. El Leo nos dijo, esos mandamientos son los primeros porque nos invitan a crecer espiritualmente buscando imitar el mismo amor de Dios por nosotros. Desearía que todos tuviéramos una mejor comprensión de la amorosa doctrina y de las normas que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo han establecido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Lo que aquí expongo busca aclarar cómo el amor de Dios explica esa doctrina y las normas inspiradas de la Iglesia. 1. Un malentendido común sobre el juicio, que finalmente sigue la vida terrenal, es que las personas buenas van a un lugar llamado cielo y las malas van a un lugar sempiterno llamado infierno. Esta suposición errónea de solo 2 destinos finales implica que aquellos que no puedan guardar todos los mandamientos requeridos para el cielo estarán necesariamente destinados para siempre al infierno.
Un amoroso Padre Celestial tiene un mejor plan para sus hijos. La doctrina revelada de la Iglesia restaurada de Jesucristo enseña que todos los hijos de Dios, con excepciones demasiado limitadas para considerarlas aquí, terminarán finalmente en un reino de gloria. A veces he escuchado de algunos hermanos y también de los que no son miembros de la iglesia, por no cumplir algún mandamiento, o ven un hermanito que es miembro de la iglesia y lo ven de repente con alcohol en las manos, tomando. Oh, dice, ya se fue al infierno. Ese se irá al infierno. No vive los mandamientos. Su destino es el infierno. Queridos hermanos, hermanas, ese tipo de pensamiento no debemos tener. Como dice el Elder Ox, con excepciones demasiado limitadas para considerarlos aquí, terminarán finalmente en un reino de gloria. Muchos de esos hermanos que pueden estar ahorita menos activos, van a tener un reino de gloria. Celestial o terrenal, pero van a tener un reino de gloria, de acuerdo con sus obras. Y hasta nos puede sorprender que muchos de esos hermanos pueden heredar el reino celestial. Porque Dios es un Dios justo. Y Él conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce. Y Él será justo. Ayudémonos los unos a los otros. Hay muchos de nuestros hermanos, quizás menos activos, hayan vuelto a las andas anteriores. Y conozco a algunos de ellos y algunos los visito. Tienen un corazón noble. Pero ellos mismos dicen, no puedo con mi genio. Me falta fuerza para dejar el alcohol. Quiero ir a veces y a otras veces no me vence. Y a veces dice, sí, a otra vez voy a ir, voy a esforzarme. Y a eso otras veces le encuentro. Nuevamente cayó, nuevamente en el alcohol y eso. Yo no lo juzgo. Porque le he visto su corazón. Son amorosos, son tiernos. Tienen una debilidad. A veces se esfuerzan por no hacerlo, por cumplir. Le falta fuerza de voluntad. Necesitan ayuda. Dios conoce. Dios los ama. Mientras no cometan el pecado imperdonable, son herederos de un reino de gloria. Así es que mirémonos con buenos ojos a aquellos nuestros hermanos. Amémoslo. Porque cuando uno comienza a conocerles y a ministrarles, les llega a amar, les llega a querer a toda su familia, porque se ve un potencial. En su debido tiempo, ellos serán felices junto con nosotros. Por eso es tan importante el amor. En la casa de mi padre muchas moradas hay, enseñó Jesús.
Gracias a la revelación moderna sabemos que esas mansiones se encuentran en 3 reinos de gloria diferentes. En el juicio final, cada uno de nosotros seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Voy a marcar esto según los deseos de nuestro corazón. Hay muchos de nuestros hermanos menos activos que desean ser fuertes, tienen el deseo de asistir, pero hay algo que les impide, que necesitan mayor tiempo para su corazón, para su corazón y su sanación. Tengamos paciencia para con ellos. Demostrémosle amor a ellos. Que sientan nuestro amor. No nuestros reprensión o que le estemos amonestando a cada momento. El amor lo puede todo. El Edecos continúa. Antes de eso tendremos que padecer por los pecados de los que no nos hayamos arrepentido. Las escrituras son claras al respecto. Entonces nuestro justo juez nos concederá morar en uno de esos reinos de gloria. Por consiguiente, tal como sabemos por la revelación moderna, todos serán juzgados y cada hombre recibirá conforme a sus propias obras su dominio correspondiente en las mansiones que están preparadas. Todos seremos juzgados, queridos hermanos. Todos. Miembros activos y miembros no activos y los que no son miembros. Todos seremos juzgados. Dios conoce. Dios nos conoce profundamente. Hay miembros de la iglesia que son muy fieles a la iglesia, domingo a domingo. Y con el perdón de algunos, son monstruos fuera de la iglesia. Son peores que bestias fuera de la iglesia. Que dañan o han dañado. Lo hay. Lo hubo. Y pienso que lo habrá. Porque maltratan a sus hijos. Cometen cosas abominables. Por casualidad, algunos obispos se enteran y llaman a disciplina. Pero hay algunos hechos que no se conoce. Solo Dios lo conoce. Por eso no es de sorprenderme. A mí no me sorprendería que de los algunos miembros fieles, entre comillas, que nosotros conocemos, pues su herencia puede ser en la gloria celestial o una gloria terrenal. Y nos preguntaremos por qué. Como dice aquí, serán juzgados y cada hombre recibirá conforme a sus propias obras. Dios conoce nuestras obras, nuestros pensamientos. A Él no le podemos engañar. Quizá podemos engañar al obispo o al presidente Estaca o a otros hermanos, pero a Dios no podemos engañarle. Recibirá su dominio correspondiente en las mansiones que están preparados según sus propias obras.
El Señor ha elegido revelar relativamente poco sobre dos de estos reinos de gloria. En cambio, ha revelado mucho sobre el reino de gloria más alto, que la Biblia describe como la gloria del sol. En la gloria celestial hay 3 grados o niveles. El más alto de ellos es la exaltación en el reino celestial, en el que podemos llegar a ser como nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Para ayudarnos a desarrollar los atributos divinos y el cambio en nuestra naturaleza, necesarios para comprender nuestro potencial divino, el Señor ha revelado la doctrina y ha establecido mandamientos basados en la ley eterna. Esto es lo que enseñamos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Porque el propósito de la doctrina y las normas de esta Iglesia restaurada es preparar a los hijos de Dios para la salvación en la gloria celestial y más particularmente para la exaltación en su grado más alto. Ese es el propósito de la Iglesia, el propósito de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Prepararnos para la exaltación en su grado más alto. Los convenios que se hacen y las bendiciones prometidas a los fieles en los templos de Dios son clave. Esto explica la edificación de templos en todo el mundo, sobre los que el coro ha cantado de forma tan maravillosa. Algunos se encuentran desconcertados por este énfasis, sin entender que los convenios y las ordenanzas del templo nos guían hacia el logro de la exaltación. Esto puede entenderse solo en el contexto de la verdad revelada de los 3 grados de gloria. Debido al gran amor de nuestro Padre Celestial, debido al gran amor que nuestro Padre Celestial siente por todos sus hijos, Él ha proporcionado otro reino de gloria, como el elder Quentin L. Cook lo explicó ayer, los cuales son más maravillosos de lo que podamos comprender. La expiación de Jesucristo hace todo esto posible. Él ha revelado que Él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos. Esa salvación se concede en diferentes reinos de gloria. Sabemos por la revelación moderna que a todos los reinos se ha dado una ley. Es significativo que el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. En otras palabras, las leyes que elijamos acatar en el amoroso plan de nuestro Padre Celestial determinan el reino de gloria que recibamos en el juicio final. Bajo ese plan hay múltiples reinos, de forma que todos sus hijos estén asignados a un reino en el cual puedan morar. 2. Las enseñanzas y las normas de la Iglesia restaurada del Señor aplican estas verdades eternas de una manera que puede llegar a comprenderse plenamente solo en el contexto del amoroso plan de nuestro Padre Celestial para todos sus hijos. Por lo tanto, honramos el albedrío individual. Muchos conocen los grandes esfuerzos de esta iglesia por fomentar la libertad religiosa. Estos esfuerzos se llevan a cabo a fin de promover el plan de nuestro Padre Celestial. Procuramos ayudar a todos sus hijos, no solo a nuestros propios miembros, a disfrutar de la preciosa libertad de escoger. Procuramos ayudar a todos sus hijos, no solo a nuestros propios miembros, a disfrutar de la preciosa libertad de escoger. Como miembros de la iglesia, seamos sabios en escoger. Sobre todo cuando estamos eligiendo a nuestras autoridades gubernamentales. Consultemos a Dios nuestro Padre Celestial. Dejémonos inspirar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dirá la verdad de todas las cosas. Tenemos que procurar ser partícipes
de las personas que defiendan sobre todo la preciosa libertad religiosa. ¿Sí? Que defiendan la verdad, la libertad. Y como dice en Doctrina y Convenios, defendemos la Constitución de nuestra nación. Porque un amoroso Padre Celestial ha inspirado la Constitución que actualmente nos da la libertad de elegir y ser elegidos, la libertad de movilizarnos, la libertad de propiedad privada, la libertad religiosa, sobre todo la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de poder criar a nuestros hijos en la fe de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. En el mundo, esto en muchos países están en peligro actualmente porque quieren cambiar la Constitución y abolir la libertad, nuestras libertades, sobre todo la libertad religiosa, la libertad de enseñar a nuestros hijos el camino de la vida eterna, el Evangelio de Jesucristo. Seamos sabios al escoger. Seamos prudentes. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Del mismo modo, a veces nos pregunta por qué enviamos misioneros a tantas naciones, incluso entre poblaciones cristianas. También nos preguntan por qué brindamos una enorme ayuda humanitaria a personas que no son miembros de nuestra iglesia, sin vincular esa ayuda a nuestros esfuerzos misionales. Hacemos esto porque el Señor nos ha enseñado a estimar a todos sus hijos como nuestros hermanos y hermanas, y queremos compartir nuestra abundancia espiritual y material con todos. La doctrina eterna también proporciona una perspectiva particular sobre los hijos. Bajo esta perspectiva, contemplamos el nacimiento y la crianza de los hijos como parte del plan divino, en un feliz y sagrado deber de quienes reciben el poder de participar en él. Por lo tanto, se nos manda enseñar y luchar por principios y prácticas que brinden las mejores condiciones para el desarrollo y la felicidad de los hijos bajo el plan de Dios. Al respecto, queridos hermanos y hermanas, revisemos junto con nuestros hijos, porque hay libros que están llegando a los hogares y que están repartiendo. Libros que van contra los principios y valores de nuestra fe. Libros que, de tenerlo, deberían ser quemados. ¿Sí? Libros, los llamo y he visto algunos por fuentes de información, y que nuestros hijos, muchos de ellos, están viendo. También tengamos presente que nuestros hijos no deben estar pegados mucho tiempo en los juegos, porque hay juegos que tienen que ver con el mal. Juegos diabólicos de muerte, de asesinato, de brujería, hechicería. Y a veces que los padres estamos ocupados y no nos fijamos en qué están nuestros hijos. Demos nuestro tiempo. Cuidemos a nuestros hijos en estos tiempos peligrosos. Muchos de los hijos
ya necesitan ayuda psicológica por estar tanto tiempo en los juegos, que prefieren jugar antes de comer. Y muchos de esos niños jóvenes se encuentran totalmente desnutridos. Necesitan hasta ayuda psicológica y algunos psiquiátricos. Porque esos juegos o esos libros los han atrapado. Tengan cuidado también cuando sus hijos les dicen que han jugado con naipes, con cartas. Porque en los colegios a veces llevan eso, la ouija, que está tan de moda en estos tiempos. Tengamos cuidado con nuestros hijos. Tenemos que estar más al tanto de ellos, ser sus amigos y sus amigas, de nuestros hijos. Por último, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se conoce apropiadamente como una iglesia centrada en la familia. Pero no se entiende bien la realidad de que nuestro enfoque en la familia no se limita a las relaciones en esta vida mortal. Las relaciones eternas también son fundamentales para nuestra teología. La misión de la Iglesia restaurada es ayudar a todos los hijos de Dios a ser merecedores de lo que Dios desea que sea su destino final. Debido a la redención proporcionada mediante la expiación de Cristo, todos pueden lograr la vida eterna, la exaltación en el reino celestial, del que la Madre Eva declaró: Dios concede a todos los que son obedientes. Eso es más que la salvación. El presidente Russell M. Nelson nos ha recordado: en el plan eterno de Dios, la salvación es un asunto individual, pero la exaltación es un asunto familiar. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, en el plan eterno de Dios, la salvación es un asunto individual, pero la exaltación es un asunto familiar. Así como familia debemos estar unidos. ¿Sí? Si ustedes ven cosas, cambios, actitudes en sus hijos, averígüenlo. Sean sus amigos, investiguen. Ayúdenlos a leer el libro de Mormón. Si no quieren leer el libro de Mormón, pongan el CD, DVD o internet, el libro de Mormón en voz alta para que puedan escuchar. Estos mensajes pueden ponerlo también. Hay modos de ayudar. Que nuestra casa esté libre y limpio de toda contaminación del mundo y del enemigo. O sea, los líderes, los profetas nos han dicho que vivimos en tiempos peligrosos. Así es que, como en tiempos peligrosos, tenemos que estar en alerta máxima, cuidándonos y protegiéndonos los unos a los otros, multiplicando nuestras oraciones, leyendo con más fuerza nuestras escrituras, orando continuamente y asistiendo regularmente al Santo Templo para los que tengan la oportunidad de asistir. Renovando nuestros convenios, guardando el día de reposo como el Señor lo ha mandado. Para nosotros es fundamental la revelación de Dios de que la exaltación puede alcanzarse solo mediante la fidelidad a los convenios del matrimonio eterno entre un hombre y una mujer. Esa doctrina divina es la razón por la que enseñamos que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. Esa es también la razón por la que el Señor ha requerido de su iglesia restaurada que se opongan
a las presiones sociales y legales de retractarnos de su doctrina del matrimonio entre un hombre y una mujer, que se oponga a los cambios que homogeneizan las diferencias entre hombres y mujeres o que confunden o alteran el género. La posición de la Iglesia restaurada con respecto a estos principios básicos a menudo provoca oposición y comprendemos eso. El plan de nuestro Padre Celestial permite la oposición en todas las cosas, y la oposición más vigorosa de Satanás se dirige a lo que es más importante para ese plan. En consecuencia, él busca oponerse al progreso hacia la exaltación, distorsionando el matrimonio, desalentando la maternidad o confundiendo el género. Sin embargo, sabemos que a largo plazo, el propósito y el plan divino de nuestro amoroso Padre Celestial no se cambiarán. Las circunstancias personales pueden cambiar, y el plan de Dios nos asegura de que al final, los fieles que guardan sus mandamientos tendrán la oportunidad de ser merecedores de toda bendición prometida. Una enseñanza especialmente valiosa para ayudarnos a prepararnos para la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios, es la proclamación de 1995 sobre la familia. Por supuesto, sus declaraciones son diferentes de algunas leyes, prácticas y posturas actuales como la cohabitación y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aquellos que no comprenden plenamente el plan amoroso del Padre para sus hijos pueden considerar que esta proclamación sobre la familia no es más que una declaración de norma sujeta a cambios. Por el contrario, afirmamos que la proclamación para la familia, fundada en una doctrina irrevocable, define el tipo de relaciones familiares donde se produce la parte más importante de nuestro desarrollo eterno. Ese es el contexto de la doctrina y las normas únicas de la Iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días. En muchas relaciones y circunstancias de la vida terrenal, cada uno de nosotros debe aprender a vivir con las diferencias. Como seguidores de Cristo que debemos amar a nuestros semejantes, deberíamos vivir en paz con ellos que no creen, con aquellos que no creen lo que nosotros creemos. ¿Sí? Deberíamos de vivir en paz con aquellos que no creen lo que nosotros creemos. Vamos a marcar esto también. Todos somos hijos de un amoroso Padre Celestial. Para todos nosotros, Él ha dispuesto la vida después de la muerte y en última instancia un reino de gloria. Dios desea que todos nos esforcemos por obtener sus más altas bendiciones posibles, guardando sus más altos mandamientos, convenios y ordenanzas, todo lo cual culmina en la edificación de sus santos templos en todo el mundo. Debemos tratar de compartir estas verdades de la eternidad con los demás, pero con el amor que debemos a todos nuestros vecinos, siempre aceptamos sus decisiones. Tal como enseñó un profeta del libro de Mormón, debemos seguir adelante teniendo amor por Dios y por todos los hombres. Amor por Dios y por todos los hombres. En una oportunidad, cuando estaba muy joven, tenía alrededor de 14, 15 años, estaba regresando a casa por las calles de Lima. Yo vivía en Chosica. Y de pronto estaba pasando en una avenida y estaba un poco oscuro. De pronto, una persona muy alta, de color oscuro, se cruzó el camino y con un cuchillo de este tamaño, y yo llamo el cuchillo que usan los pescadores, me lo puso en el lugar de mi estómago. Este personaje de tez oscura estaba vestido un saco muy grande, negro,
y me dijo, la mano en el arma, dame todo lo que tienes o aquí te mueres. Yo, imagínense, con tremendo cuchillo en la mano y con sus palabras groseras y fuertes, tuve miedo. Así es que comencé a sacar de mi bolsillo todo lo que tenía. Le dije, todo es todo lo que tengo. Y alrededor en ese tiempo, creo que tenía, recuerdo muy bien, 7 soles 50. En aquellos tiempos era más o menos regular plata. Estamos hablando acerca más o menos hace 40 años atrás, 42 años atrás. Y él, ¿ya no tienes más? No, no tenía nada más. Y lo estaba diciendo con una voz temblorosa, pero no lloraba. Estaba asustado, sí, pero no lloraba. Y él se alejó, con la mano aún todavía con el cuchillo grande. Yo estaba temblando y de pronto una voz escucho, una vocecita. Me dice, ¿cómo te vas a ir, Chosica? ¿No tienes plata? Pídele. Y yo dije, si pues regrese me acuchilla. Y otra vez la vocecita me dijo, pídele. Si no, ¿cómo vas a regresar a Chosica? Entonces, al final, ay, al final me di valor y alcé mi voz. Ya estaba como a 20, 30 metros de distancia mío. Ya estaba por perderse. Y le dije con voz alta, amigo, con voz fuerte. Y él me dijo, ¿qué quieres? Necesito que me des mi pasaje para ir. Yo vivo en Chosica. Si no, no podré llegar porque no tengo ningún centavo. Y él se acercó. Bueno, pasó por mi mente que de repente iba a sacar su cuchillo porque ya lo tenía en su escondido bajo el saco. No tienes pasaje. Tú me has quitado todo, le dije. No tengo nada. Yo vivo en Chosica y vivo lejos. Y él pensó, bueno, ¿cuánto necesitas? Y yo podría haber dicho más plata, pero entre mí dije, pero si él de repente sabe el precio y mi mentira pues puede hacerme daño. Entonces yo necesito 2 soles para poder llegar a mi casa. Y agarró de su bolsillo, sacó 2 soles. Mientras me estaba alcanzando, decía, yo no quiero hacer estas cosas, pero recién he salido de la cárcel y no tengo dónde dormir, no tengo qué comer. No quiero hacer estas cosas. Y me dio. Y de pronto, esas palabras, en vez de tener miedo, después de que lo hice con valor, sentí una chispa de amor en mi corazón por él. Una lástima, pena o amor, no lo sé.
Pero a la final, no sé cómo me habrá visto mis ojos y yéndose, mirándome en los ojos, me dijo gracias. Y se fue. Se fue corriendo. En esta experiencia que les cuento, pasé de miedo. Podrían decir que fui valiente al llamarle. No, no fui valiente, pues estaba temblando de miedo. Pero sí me armé de valor. De valor para defender lo que yo sentía que era justo defender en esos momentos. Que tenía que regresar a casa. Y luego vino la compasión. ¿Sí? Y vino el amor por esa persona. Uno aprende con esas experiencias. Posiblemente mi vida estaba en peligro. Pero también me sentí protegido. Porque al final dije, bueno, ya comerá. Con esa platita que me robó, se irá a comprar algo y ya va a comer. Porque en verdad era alto. Y estaba flaco. Y me nació un amor, una compasión por él. Y casi todos los días pasaba por esa misma calle y nunca más lo vi. Aunque esperaba encontrármelo porque a veces los ladrones siguen en la misma calle. No hacen su rutina justo asaltar a mismas horas y en las mismas calles. Pero nunca más lo volví a ver. ¿Qué será de él? No lo sé. Y cuando conté, y a veces he contado en muchas oportunidades, muchas personas pues se han reído, ¿no? Les causó gracia que me haya enfrentado. Pero ahí comprendí, por eso vino a mi mente, amor por Dios y por todos los hombres. No condenemos a todos. Tengamos amor por todos. Nuestro Salvador Jesucristo tenía amor por todos. Por esas personas que a veces por necesidad se ven obligados a robar porque no saben y fueron criados de esa manera y no saben qué más hacer. Entre ellos pueden causar daño. Pero ¿quién soy yo para juzgarlos? Dios es el juez. Él es el abogado y el juez. Y Él conoce los sentimientos. ¿Mm? Pero vi en esa persona que me asaltó, en esa persona que posiblemente era... Cuando me dijo gracias, cambió todo. No tuve miedo, no tuve temor. Me serené y me fui caminando tranquilo. Me sentía protegido. Sé que mis santos ángeles y guardianes ángeles estaban conmigo y cuidándome. Y me dieron esa vocecita, en mi ángel guardián, para que yo pudiera pedir y para regresar a casa tranquilo, porque ya eran bastante tarde, ya eran como las 8, 8:30 en aquellos tiempos. 8, 8:30, pues era tardísimo, era como medianoche en estos tiempos. La gente a partir de las 7, 8 ya no estaba en las calles. Y yo estaba saliendo del trabajo. Proseguimos con el mensaje, que ya vamos a estar llegando a la parte final. Como declaró el presidente Russell M. Nelson en nuestra última conferencia, nunca ha habido una época en la historia del mundo en la que el conocimiento de nuestro Salvador fuera más vital
y relevante en lo personal para toda alma humana. La doctrina pura de Cristo es poderosa, cambia la vida de todo aquel que la entiende y procura implementarla en su vida. Ruego que todos pongamos en práctica esa doctrina sagrada en nuestra propia vida. En mi ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama, un amor divino, y nos ha dado el mandamiento de amar a nuestro prójimo, amar a todos. Amar a nuestros hermanos de diferentes fe cristianas. Son nuestros buenos hermanos. Ellos también conocen a Cristo a su manera. El Señor les tiene presentes. Él les juzgará según sus obras. Para cada uno de nosotros y de ellos hay un reino preparado. Me regocijo, queridos hermanos, que son pocos los realmente malvados que irán en el infierno junto con Satanás, a quien han servido y se han rebelado contra la iglesia de Jesucristo y han cometido maldades y cometen en rebelión contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo y contra el Espíritu Santo. Hay gente malvada que lo hace al propósito. Se han rebelado completamente y escuchan a Satanás y edifican la obra de Satanás en estos últimos tiempos. Y ese reino de Satanás viene disfrazado con medias verdades y medias mentiras. Y debemos estar protegidos contra esas medias verdades, medias mentiras. El presidente Nelson nos ha dicho que debemos procurar el Espíritu Santo. Esforzarnos por tener la guía del Espíritu Santo. Porque sin ella, sin el Espíritu Santo, será difícil, completamente difícil vivir en estos tiempos peligrosos. Procuremos obtener el Espíritu Santo. Hemos sido investidos con el don del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir, porque nos han dado el don del Espíritu Santo, que ya el don es nuestro. Debemos procurar conocer al Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo y reconocer la voz del Espíritu Santo sobre todo, para ser guiados, dirigidos, recibir consuelo, esperanza, amor que da el Espíritu Santo. Testimonio del Padre y del Hijo que da el Espíritu Santo. Que procuramos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuchemos la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y escuchemos la voz de sus santos profetas. Y escuchamos la voz del Espíritu Santo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.